trabajo, yo diría que heroico, ¿no? Que al igual que el rey Leónidas cogió a su pequeño ejército de 300 soldados y se enfrentó contra, dice la leyenda, 1 millón de persas y consiguió la gloria al final, consiguió pues, pasar a la historia y triunfar. Pues del mismo modo, como veréis, como os enseñaré luego, los físicos de neutrinos se han peleado durante todos estos años para conseguir detectar los neutrinos, medir sus propiedades, que ha sido, como digo, un trabajo muy duro. Además, esta película, el título de esta película, 300, tiene otra similitud muy interesante con los neutrinos, otra afinidad que se refiere al título. En realidad, lo que tiene que ver con los neutrinos no es el número 300, sino 300.000 millones. 300.000 millones, 3 y 11 ceros. Es un número muy grande. Bueno, pues ya veréis a lo largo de la charla cuál es la relación entre este número, 300.000 millones, y los neutrinos. De modo que cada vez que escuchéis la película, cada vez que escuchéis el título de la película, cada vez que veáis pues este título de 300, pensaréis en lo que son en los neutrinos, y cada vez que penséis en neutrino podéis pensar en la película, que yo os la recomiendo porque es bastante buena. Bueno, pues antes de empezar a hablaros sobre lo que es directamente un neutrino, dejadme que os explique, que os comente, que os introduzca lo que hacemos los físicos de partículas. Bueno, el hombre, como sabéis, desde que tiene pues raciocinio, se ha dedicado a explorar tanto lo más grande como lo más pequeño. Y la ciencia pues, se ha ido dividiendo en diferentes ramas, en diferentes disciplinas que han intentado pues, explorar y perfeccionarse y intentar avanzar en la ciencia, pues desde lo más grande, desde las galaxias, los planetas, hasta lo más pequeño, pues desde las células, las moléculas y los átomos. Bueno, pues los físicos de partículas nos dedicamos a estudiar lo más pequeño que son las partículas elementales. De momento, hasta aquí hemos llegado, hasta órdenes de Fermi, distancias de Fermi, que son 10 a la menos 15 de metros. Esta es la región, este es el dominio en el cual pues, nos centramos los físicos de partículas. Y lo interesante es que los físicos de astropartículas, que es de lo que versa esta Semana Europea de Astropartículas, de alguna manera cerramos el círculo porque estudiamos las partículas que provienen del cosmos, las partículas que provienen de galaxias, de estrellas, de todo aquello que nos viene del exterior. ¿No? Es muy interesante este campo porque, como digo, estudiamos lo más pequeño que nos viene de lo más grande, de lo más energético. La verdad es que la primera dificultad con la que uno se enfrenta cuando trata un tema relacionado con partículas elementales tiene que ver con el tamaño. Porque las partículas elementales son realmente muy pequeñas, pero uno no se hace una idea de cómo de pequeñas son. Si pensáis cómo de pequeña es una partícula elemental, yo os digo que es todavía más pequeña que eso. Realmente son muy pequeñas y nuestro cerebro no es capaz de asimilar esa pequeñez de las partículas. Por poneros un ejemplo, si uno toma un grano de azúcar o un grano de sal que tuviese el tamaño de 1 milímetro, por ejemplo, que es algo macroscópico que yo puedo pues, dimensionar, el tamaño de la cuchara con la que yo estaría cogiendo ese montón de sal o de azúcar sería del orden de unas 1000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Vale, me diréis, es que si no soy capaz de hacerme una idea de lo pequeña que es una partícula, tampoco me hago una idea de lo que son 1000 veces la Tierra y el Sol. También tenemos ese problema. No somos capaces de asimilar esas distancias tan grandes. Pero bueno, como veis, son distancias, el tamaño de las partículas pues es extraordinariamente pequeño y, como digo, es muy difícil, muy complicado hacerse una idea de lo pequeño que es. El objetivo de los físicos de partículas, ¿cuál es? Bueno, pues el objetivo es saber de qué está compuesto el mundo que nos rodea. Ese es nuestro objetivo fundamental. Y en ello trabajamos. Ya, esta es una pregunta que ya se hicieron, como sabéis todos, pues los griegos hace pues 2500 años, ¿no? Eran unos tíos muy listos, muy curiosos, y ellos ya nos hablaban pues, de que el mundo estaba compuesto por estos 4 elementos, las 4 raíces de Empédocles, pues la tierra, el aire, el agua y el fuego. Lo curioso, lo asombroso, es que nos hemos pasado casi 2500 años con esta idea, sin avanzar demasiado en ella. No ha sido hasta finales del siglo XIX cuando se empezaron a medir los primeros átomos, los primeros electrones, cuando se empezó realmente a medir la estructura de la materia a nivel atómico. Los experimentos de Rutherford, etc. De modo que nos hemos pasado una gran cantidad de tiempo
pues sin saber mucho acerca de la estructura nuclear de la materia. Y donde me gustaría hacer hincapié es en el hecho de que ha sido durante los últimos 100 años, el último siglo, básicamente, en este trocito de tiempo comparado con todo lo que hemos pasado antes, cuando se ha desarrollado de manera importante y sólida lo que se conoce como el modelo estándar de las partículas, el esquema que hoy en día asumimos como el constituyente fundamental de la materia. Bueno, este sería el esquema de cómo los físicos de partículas hoy en día entienden de qué está compuesta la materia. Nos olvidamos del agua, el aire, la tierra y el fuego, y ahora hablamos de leptones y de quarks. Para los físicos de partículas existen leptones y quarks, que son los ladrillos de los que se compone la materia. Bueno, esto es un poco técnico, pero me gustaría mostraroslo para completar un poco la charla, ¿no? Y que todos tengáis una idea un poco global de lo que hacemos. Existen 3 leptones, el electrón, el muón y el tau, y existen 3 familias de quarks, que tienen unos nombres un poco raros, la verdad. Se llaman algo así como pues arriba, abajo, extrañeza, encanto. Son nombres un poco exóticos, pero bueno, ya sabéis que tampoco somos muy originales en estas cosas. Bueno, además de estas partículas que forman los ladrillos de la materia, tenemos lo que se llaman los mediadores, los bosones intermediarios, que son los fotones, unas partículas que llamamos W y Z, y los gluones. Estas partículas, estos bosones intermediarios, lo que hacen es que son como el cemento que mantiene unidos esos ladrillos. Estas partículas interaccionan entre ellas y con estas otras y son los mediadores de las fuerzas, son las que facilitan que estas partículas se mantengan unidas y que por tanto la materia pues, sea sólida, como la conocemos. Bueno, ¿dónde están los neutrinos? Que es el tema de la charla de hoy. Bueno, pues resulta que cada uno de estos leptones, el electrón, el muón y el tau, tienen un compañero, un hermanito, con el que forman una familia. Y esa familia, son 3 familias, la familia del electrón, que tiene su electrón neutrino, la familia del muón con su muón neutrino y la familia del tau con su tau neutrino. Bueno, pues este es el esquema resumido de lo que se conoce como el modelo estándar de las partículas elementales. Esto es lo que sabemos hoy en día. No es importante que retengáis esto, pero sí me gustaría que retuvieseis esta información. El electrón se descubrió en 1897, o sea, hace 100 años. Pero hay partículas como el tau, el top, por ejemplo este quark top, que se descubrió en el año 95. Todos hayamos nacido ya en el 95. Y el neutrino tau, por ejemplo, en el año 2000. O sea que realmente esto no es algo que nos venga como un dogma de hace un montón de tiempo, es algo que estamos ahora, está a la vanguardia de la física actual, es algo sobre lo cual seguimos trabajando. Por ejemplo, el mediador de la interacción gravitatoria, el gravitón, pues todavía no se ha detectado. O sea, aquí hay partículas que todavía, este modelo está todavía construyéndose. Todavía hay todavía algunos huecos sobre los cuales continuamos trabajando. De modo que, como os digo, durante los últimos 100 años ha cambiado toda nuestra perspectiva de lo que está hecho el mundo, y ahora, si tuviésemos que explicarle a alguien de qué está compuesta la materia, pues le pondríamos este esquema, que es el mismo que os he puesto yo antes. Es decir, los quarks, los 6 quarks, los 6 leptones y los bosones intermediarios. Puede que dentro de 100 años o 1000 años alguien que dé una charla diga, mirad, ¿hasta dónde han avanzado estos tíos en el siglo XXI? ¿no? Estaban aquí y ahora sabemos que existe otra estructura o existen otras partículas diferentes. Bueno, fijaos que hemos simplificado la cosa, porque mientras los griegos hablaban de 4 elementos, ahora tenemos 3 solo, leptones, quarks y bosones intermediarios. En eso hemos ganado algo. Y de lo que vamos a hablar hoy es de los neutrinos, de estas 3 partículas que se enmarcan dentro de lo que son los leptones. Muy bien. ¿Cuál es la idea de la charla de hoy? Aparte de introducir un poco lo que hacemos, lo que es la física de partículas. Bueno, pues la idea es que todos nos vayamos a casa sabiendo un poquito más sobre los neutrinos. Por ejemplo, ¿qué es un neutrino? Que cuando alguien nos pregunte o nos suene por ahí, ¿qué es un neutrino? Pues que podamos responderle con más argumentos que no decirle que es algo que un bicho raro que nada por ahí que no sabemos lo que es. ¿Cuáles son sus propiedades fundamentales? ¿De dónde vienen? Si alguno de vosotros queréis comprar un neutrino o cogerlo, llevarlo a casa para estudiarlo, ¿dónde puedo yo ir a encontrar ese neutrino? ¿Por qué son tan interesantes para nosotros, para los físicos de partículas? Y la última de las preguntas que deberíamos abordar hoy es cómo
los cazamos? ¿Cómo podemos cogerlos para estudiarlos? Estas son las 4 preguntas a las que me gustaría responder hoy. Bueno, ¿qué es lo que hace uno cuando no sabe algo? Pues recurre a Google, lo primero que todos hacemos. Tened cuidado con el Google, porque os podéis encontrar con sorpresas. Si buscáis neutrinos en Google, o podéis encontrar que es una pequeña rana saltarina americana, o que hay un grupo de Green Man Blue japonés que se llama neutrino, en fin, hay que tener cuidado con eso. Nos podemos ir a algo más serio como la Real Academia de la Lengua Española. Y aquí, si buscamos neutrino, pues encontramos una definición que ya se va acercando un poco más a lo que es un neutrino de verdad. Nos habla de que viene de neutro e ino. Neutro, partícula neutra, ino, pues pequeña. Una partícula neutra cuya masa es inapreciable. Bueno, lo de que la masa sea inapreciable, hay que tener cuidado. Es neutra, eso seguro, lo sabemos. Inapreciable. Si buscamos la palabra inapreciable en el diccionario, pues encontramos que significa que no se puede apreciar por su mucho valor o mérito. Cierto, el neutrino tiene muchísimo valor. La física de partículas es una partícula tremendamente importante, o sea que acierta. Y por su extremada pequeñez, también, la verdad es que tiene muy poca masa. O por otro motivo, bien, o sea que acierta. Nos vamos acercando a lo que es la verdadera definición. Si le preguntamos a un físico de partículas qué es un neutrino, nos va a soltar un rollo increíble. Nos hablará sobre su masa, su carga, su spin, las fuerzas que actúan sobre él, las que no. Nos hablará del problema de la oscilación de neutrinos, de las familias de neutrinos, bla, 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 bla. Lo que vamos a hacer hoy va a ser un esquema breve para que tengáis una serie de bits de información acerca de lo que es un neutrino. Pero que sepáis que en internet también hay muchísima información acerca de esta cosa. Bueno, el neutrino. Empezamos por el principio. La persona que postuló el neutrino. Bueno, fue este señor de aquí, Pauli, probablemente os suene. En el año 31, para resolver un problema muy importante, uno de los problemas más importantes con los que se enfrentaron los físicos de esa época, pues postuló que tenía que existir una partícula neutra que nadie antes había visto. Vale. Bueno, Fermi le dio el nombre durante el mismo año. Os pongo la foto de Fermi porque no por haberle dado nombre al neutrino, sino porque Fermi fue un eminente físico y bueno, por su importancia, su categoría, me ha parecido oportuno rendirle este homenaje. Para mí, los grandes héroes del estudio de los neutrinos fueron Howard y Reims, que fueron los 2 primeros físicos experimentales que descubrieron, que detectaron el neutrino. Esta gente tiene mucho mérito el haber postulado que existe una partícula nueva, pero desde luego el haberla descubierto, a mi juicio, tiene también muchísimo mérito. Fijaos que desde que se postula el neutrino hasta que se descubre, pasan bastantes años. Imaginaos lo que significa que hoy os diga alguien: yo creo que existe, no sé, una nueva partícula, un nuevo planeta, y que tengan que pasar 25 años hasta que alguien diga: lo he visto, está ahí. Mucho tiempo, es una vida entera, una vida científica de esta gente dedicada a buscar esa partícula. ¿Y si vamos a con Neptuno? Por ejemplo. Sí. Bueno, como os he dicho, el trabajo de los físicos que se han dedicado a estudiar los neutrinos ha sido muy duro. Os he hecho esa analogía con la película 300 y, como os he dicho, la mayoría de los esfuerzos en física se premian, se pagan y se premian. Y bueno, como ejemplo, pues estos tres científicos pues tuvieron su premio, su gloria en forma de premio Nobel en distintos años. La física de neutrinos está llena de premios Nobel. No he querido hacer un resumen de ello, pero es un campo muy interesante y muy relevante lo ha sido para la física de partículas en general. Bueno, de modo que ya sabemos que lo postuló, sabemos que lo descubrieron en el año 56. La segunda cuestión importante es que pesan muy poco. Es algo de retener, pesan muy poco. Pesan unas 200.000 veces menos que el electrón. El electrón es muy ligero, eso lo tenéis todos como intuición. Bueno, pues 200.000 veces menos. Si un neutrino pesara 1 kilo, el electrón sería tan pesado como 200 coches, más o menos. O sea que realmente es muy ligero. Y eso genera muchos problemas a la hora de detectarlo y de estudiarlo. Muy bien. Otra característica fundamental de los neutrinos es que no interaccionan prácticamente con nada. Es decir, son tremendamente tímidos. Tú coges un neutrino y le dices: a ver, explícame algo, dime algo sobre ti, cuéntame cuál es tu spin. Mudo, es que ni lo veo. No interaccionan, son tremendamente tímidos. Y esto tiene una problemática
muy severa para los físicos experimentales, porque nosotros para estudiar una partícula necesitamos verla, necesitamos interaccionar con ella, que nos diga algo. Claro, si no interacciona, pues nada. A ver, si yo por ejemplo, Juan, te pregunto, ¿por ahí ha pasado alguien o no? Claro, la huella, ¿no? Ha pasado alguien y venía, incluso me dices, ha pasado alguien, y incluso me podrías decir que la dirección en la que venía. ¿Por qué? Porque ha dejado una huella. Bueno, pues así es como nosotros estudiamos las partículas, por las huellas que dejan. Si cualquiera de vosotros veis esta foto, sabéis darme muchísimo, incluso si le dedicásemos tiempo, podríamos incluso saber el peso de la persona que ha pasado por ahí. Claro, bueno, pues, y el número que calza. Pues lo que ocurre con los neutrinos es que están pasando por aquí y no los vemos. No los vemos. No dejan huella. Ese es el problema que tenemos. Por eso se tardó tanto en descubrirlo. Bueno, se aíslan completamente. No quiere saber nada de nadie. Bueno, pues este ha sido, como os digo, el principal problema. Para que os hagáis una idea, si es que este ejemplo sirve de símil para explicaros lo difícil que es detectar un neutrino, fijaos, en un centímetro cúbico de agua, en un cubito de agua, tenemos 10 a la 22 protones libres. Bueno, es un número muy grande. Si uno coge la probabilidad de interacción de los neutrinos con los protones, necesitaríamos poner cubitos de agua durante una distancia de 10 a la 20 centímetros, todos seguidos, lanzar un neutrino y entonces interaccionarían. Bueno, 10 a la 20 centímetros de agua es como, son 150 millones de kilómetros. Es como 20 millones de veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Es decir, cogemos la Tierra y el Sol, le ponemos una fila de cubitos de agua y repetimos eso 20 millones de veces, lanzamos un neutrino e interaccionará una vez. No sé si esto os ayuda a entender cómo de poco interacciona el neutrino. Bueno, esto llevó a algunos físicos eminentes de la época, como Bethe, a decir que nunca nadie jamás sería capaz de detectar un neutrino. Pues sí, la verdad es que si yo os doy esa información me diréis, olvídate. Bueno, no es que nunca nadie sería capaz de detectar un neutrino, es que el neutrino, si interacciona tampoco, es capaz de llegar a la Tierra, atravesarla y no se entera de nada. Los neutrinos nos atraviesan nosotros, nuestro cuerpo, atraviesa la Tierra, atraviesa los planetas, todo. De modo que solamente un físico experimental como este sería capaz de dedicar su tiempo a detectar neutrinos. Es absurdo dedicarlo. Incluso las entidades financiadoras, ¿para qué nos van a dar dinero para construir detectores si nunca vamos a detectar neutrinos? Bueno, pues como somos bastante cabezones, y basta con pensar un poco, con darle vueltas un poco al problema para darse cuenta de que realmente podemos intentar optimizar la detección de neutrino de una manera pues bastante sencilla, y es cogiendo muchos neutrinos. Es decir, ¿qué pasa si uno juega a la lotería una vez? Pues que la probabilidad de que le toque a lo mejor es de 10 vidas o de 100 vidas. Estaría jugando 1 millón de años y no le tocaría la lotería. ¿Qué podemos hacer para que nos toque? Pues jugar muchas veces. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que hacemos con los neutrinos. No cogemos un neutrino, cogemos millones de neutrinos, miles de millones de neutrinos, y los lanzamos al detector, y entonces aumentamos la probabilidad de que uno de ellos interaccione. Bueno, esta es la única gráfica que he puesto, era un poco para impresionaros, para ver que, bueno, que también hay nivel, que nos manejamos con números y tal. La idea de esta gráfica, ya que sabemos quién lo postuló, quién lo descubrió, que pesan muy poco, que nunca interaccionan, que son muy tímidos, lo que quiero ahora con lo que quiero que os quedéis es que hay muchísimos. Interaccionan poco, pero hay muchísimos. Hay muchísimos neutrinos que salen, por ejemplo, de las centrales nucleares. Hay muchísimos neutrinos que vienen del Sol. Hay muchísimos neutrinos que se producen en los aceleradores de partículas. Y, por supuesto, neutrinos que nos llegan de galaxias o de estrellas. Y lo que os he pintado aquí es sencillamente la distribución de los neutrinos para que veáis, esto es energía, lo que pinto aquí, para que veáis que los neutrinos, pues los neutrinos que nos llegan, los que podemos estudiar, se mueven en muchísimos órdenes de magnitud. Fijaos que esto va desde 10 a la menos 6 electronvoltios, que son las unidades nuestras, 10 a la menos 6 hasta 10 a la 18. O sea que tenemos neutrinos de muchísimas energías que nos vienen de muchísimos sitios. Bueno, pues ha llegado la hora de descubrir, de desvelar cuál era la conexión entre esta película, entre la película 300 y los neutrinos. Bueno,
Como os he dicho, lo que tenéis que retener no es 300, sino 300.000 billones, que es más o menos 10 a la 11. Bueno, 10 a la 11 es más o menos el número de granos de arena que hay en todas las estrellas de arena, más o menos. También es más o menos el número de estrellas que hay en nuestra galaxia. También es más o menos el número de galaxias que hay en el universo. Y también es el número de neutrinos que atraviesan cada dedo gordo de vuestra mano por segundo. Cada segundo os están atravesando 300.000 millones de neutrinos, más o menos, provenientes del Sol, solamente. De ahí que haya comenzado la charla con la fotografía del Sol. El Sol no es solo la principal fuente de luz, de fotones de vida de la Tierra, también es la principal fuente de neutrinos que tenemos. Si ponéis el dedo así, 300.000 millones de neutrinos cada segundo. Muchos. Bueno. Fijaos, ya tenemos una idea, yo creo que bastante clara de lo que es un neutrino. Ahora vamos a intentar, os voy a intentar explicar por qué son tan interesantes para nosotros, para los físicos de astropartículas. Bueno, son muy interesantes porque básicamente lo que hacemos nosotros en la Tierra es mirar al flujo de partículas que nos viene de fuera. En este caso hemos explicado de una galaxia, y de la galaxia pues nos vienen protones, nos vienen fotones, nos vienen neutrones, nos vienen neutrinos. La principal ventaja del neutrino, bueno, tiene tres ventajas. La principal es que no se absorbe por la materia, por la radiación. En el espacio exterior no hay un vacío absoluto, hay polvo cósmico, hay materia. De modo que los fotones tienden a absorberse en ese camino, por tanto, y los neutrinos no, por tanto esto es bastante bueno. Además, no se desvían por los campos magnéticos, como por ejemplo los protones, que son cargados, se desvían por los campos magnéticos que encuentran en su camino. Los neutrinos son neutros y no se desvían, esto también es bueno. Y finalmente, los neutrinos son estables, no se desintegran, al contrario que por ejemplo los neutrones. De modo que los neutrinos ganan en todo, a los protones, a los fotones y a los neutrones. Son mensajeros del espacio. Si yo detecto un neutrino que viene de una galaxia, sé que está apuntando a esa galaxia, que no se ha desviado de su camino y que no ha sido perturbado por lo que haya podido encontrar en ese camino hacia la Tierra. Bueno, además podemos aprender un montón de cosas, como por ejemplo, es solamente un ejemplo, cuando por ejemplo explota una supernova, se libera una cantidad de energía que es del orden de 100 veces la energía que libera el Sol durante toda su vida. Es una explosión tremenda de energía. Bueno, pues el 99% de la energía que se libera es en forma de antineutrino. O sea que realmente nos enseña mucho de la composición de la estructura, del mecanismo por ejemplo, de combustión de las estrellas. Muy bien, respiramos un poco y recapitulamos. Los neutrinos son partículas elementales, muy pequeñas, muy ligeras. Están por todas partes, ya lo sabemos, muchísimas, agobiantes. Son muy buenos mensajeros del espacio, no interaccionan con nada y por tanto necesito fuentes intensas y aparatos grandes para yo poder, para que alguno de ellos pueda interaccionar. Bueno, esto es unos mensajes principales. Muy bien, ya sé todo esto del neutrino, ahora lo que quiero es detectarlos. ¿Cómo lo hago? Si son tan elusivos, si son tan ligeros, ¿cómo consigo yo cazar estos neutrinos? Bueno, esta es la parte más técnica de la charla, son dos transparencias. Entonces, como somos muy pocos, no pasa nada, me podéis preguntar cuando queráis y lo que queráis. Esta es la técnica de detección básica de neutrinos en detectores de astropartículas. Entonces, es muy sencillo. Fijaos, lo que tenemos aquí es la Tierra, es la Tierra. Un neutrino entra por la Tierra, pues, imaginaos que entra pues, por Australia y recorre la Tierra, la cruza, porque el neutrino no interacciona, hemos dicho que interacciona muy poco, y alguno de estos neutrinos resulta que interaccionará pues, cerca de la superficie de la Tierra. Por ejemplo aquí, alguno de ellos, de los millones que vienen, pues alguno de ellos interaccionará. Bueno, cuando el neutrino interacciona con la materia, lo que ocurre es que ocurre un proceso físico, de modo que lo que tenemos como salida, lo que ocurre es que el neutrino de alguna manera se transforma en un muón, que es el leptón compañero suyo. De modo que el neutrino se transforma en un leptón, en un muón, que es una partícula cargada. Esta partícula es muy energética y consigue pues, salir de la Tierra. Bueno, las partículas cargadas, si
que entran en un medio, como por ejemplo el agua o el hielo. Imaginaos que esto es la Tierra, esto es el mar, estamos debajo del mar. Este muón, cuando entre en el mar, entra en el agua, el mar o el hielo. Si este muón viaja más rápido que la velocidad de la luz en ese medio, si este muón viaja más rápido que la velocidad de la luz en el agua o en el hielo, va a emitir luz. Va a emitir luz azul, lo que se conoce como luz Cherenkov. El muón va más rápido que la luz en ese medio, en el agua, y genera luz, un cono de luz Cherenkov. Es exactamente el mismo efecto que cuando un avión rompe la barrera del sonido. En este caso, lo que se genera no es una onda acústica, sino una onda de luz. Es el mismo efecto que ocurre cuando una barca va por un lago más rápido que las ondas, y lo que hace es que tú observas es un frente de ondas, algo así como una cuña. Bueno, pues la técnica que utilizamos para detectar neutrinos es fijarnos, no en el neutrino, porque el neutrino no lo voy a ver, pero me voy a fijar en este muón que cuando atraviese el agua o el hielo va a generar un cono de luz, y lo que voy a hacer es colocar dentro del agua o dentro del hielo un detector, algo que tenga ojos, y que cuando le llegue la luz azul, él diga, estoy viendo algo. Y como esto normalmente está en oscuridad, porque no hay nada abajo del océano, no hay luz, pues en cuanto estos detectores receptores de luz, vean esa luz azul, me dirán que por ahí ha pasado un muón, y yo deduciré que ha pasado un neutrino. Bueno, esta es la técnica de detección. Ahora os voy a poner una animación muy cortita, un minuto, para que observéis mejor de lo que yo os he contado en qué consiste esta técnica de detección. Bueno, esto sería un neutrino que viene de algún lugar lejano. Sería un neutrino que viene de alguna galaxia por allí y llega a la Tierra. En este caso entra en el agua. Veis que aquí sale, ahora ha salido de la Tierra. En ese momento interacciona, se genera el muón, y el muón genera ese cono de luz. Ahora estamos detrás del muón y ahí tenemos el detector. El muón se dirige directo hacia el detector, ahí lo está atravesando, y cada una de esas bolas que veis ahí son pues lo que se llama tubos fotomultiplicadores, que son muy sensibles a la luz. Vamos a ponerlo otra vez, porque queda un poquito, para que veáis, porque es interesante que veáis cómo esos tubos fotomultiplicadores se van iluminando. Realmente no se iluminan, es la animación, pero a partir de los tiempos y de las posiciones de los fotomultiplicadores iluminados, los físicos pueden reconstruir la dirección de ese muón. Sabiendo cuáles de estos tubos se iluminan y cuándo se iluminan, tac, tac, según vayan tocando, y por el tiempo, según vayan tocando, pues yo sé que este ha tocado antes, este después, pues ya sé que se dirige hacia allá. Bueno, pues esta es la técnica que se utiliza para estudiar, detectar neutrinos debajo del agua. Bueno, actualmente existen 3 detectores de neutrinos, digamos, de astropartículas. Uno está en el lago Baikal, en Rusia, allá arriba, o sea, es un detector que está debajo del agua, está allá arriba. Otro es una colaboración europea que se llama Antares, que está en Marsella, está justo enfrente en la bahía frente de Marsella, y cuyo futuro será el detector que se llamará KG3, que es mucho más grande. Y el tercero de ellos es una colaboración internacional que está en el Polo Sur, que se llamaba Amanda, y ahora se llama IceCube porque lo están ampliando, lo están agrandando. De modo que tenemos detectores en el hemisferio norte basados en agua, y un detector en el hemisferio sur, en el Polo Sur, en el hielo, dentro del hielo. Entonces, también para que os hagáis una idea de lo que voy a ir muy rápido, porque os voy a enseñar ahora un vídeo que se ve mejor. Pero bueno, debajo del agua, esto sería Antares, esto es el agua, como os digo, los detectores están formados por 13 líneas, cada una de estas líneas tiene un ancla debajo, y tiene estos pisos con los detectores de luz, con los fotomultiplicadores. La longitud es más o menos 400 metros, o sea, son muy grandes. 400 metros de largo este cable. Y esto pues, se coloca en el fondo del mar con un submarino, y se despliega, como ahora os mostraré, pues con barcos. El detector del Polo Sur pues está justo en la estación Amundsen Scott, y es este de aquí, y el detector antiguo ocupaba esta superficie en el hielo, y el detector nuevo, el detector IceCube, pues va a ocupar
toda esta superficie. Ya sabéis que cuanto más grande es el detector mejor, porque como interacciona muy poco, cuanto más posibilidades de hielo interaccionar, mejor. Lo que hace esta gente es que hace agujeros en el hielo y ahí coloca los detectores. Esto se manda, bueno, para que os hagáis una idea. Esto es la superficie del hielo ahí arriba, y lo que hacen es que hacen agujeros de 2,5 kilómetros de profundo y despliegan estas líneas. Cada uno de estos puntitos es un fotomultiplicador. Aquí tenéis la Torre Eiffel a escala para que veáis que realmente es muy grande. Y bueno, todo neutrino que tenga la suerte de interaccionar por aquí, de generar un muón y atravesar esto, pasará a la historia, porque pasará a formar parte de los sucesos del neutrino que detectó el experimento Ainsky. De modo que cualquier suceso de neutrino que genere un muón que cruce por aquí, lo veremos y a partir de él pues podemos medir, como os digo, todas las propiedades. Vamos a ver si consigo que se vea el vídeo este. Bueno, este vídeo, bueno, no se oye, pero se ve. Se ve porque realmente lo que es interesante es que veáis, bueno, este sería pues la fotografía de la parte de arriba donde están trabajando los científicos. Esto es una simulación de un suceso. ¿Cómo viene esto? Bueno, se ve la simulación de uno de los sucesos. Esto es el polo sur, o sea, que no tendría que hielo. Y que ahí tienes lo mismo de antes, ¿no? El neutrino, el muón y el cono de luz. Bueno, las condiciones de trabajo son bastante duras, como podéis imaginar. La gente va allí y pasa pues eso, medio año en el polo sur trabajando. Primero hay que hacer los agujeros, como estáis viendo aquí, se tardan más o menos un día en hacer un agujero de estos y en sacar el cable unas 10 horas. Y una vez está hecho el agujero, pues se van desplegando, se van bajando el cable con los sensores de luz, que son estos de aquí. Veis toda la electrónica que lleva el sensor de luz. Esto es una de las torres que sirve para bajar el cable. Tienen dos torres, una que sirve para bajar el cable y otra que sirve para hacer el agujero. Una es, digamos, el que hace primero el agujero con agua caliente a presión, y la segunda que se ve ahí, y la segunda la que baja el detector. Bueno, lo que hacen es, primero hacen un agujero de unos 100 metros con un primer taladro para la nieve compacta, que es lo más fácil, y luego hacen ya el agujero, digamos, final, que tiene, como digo, unos 2,5 kilómetros, con agua caliente a presión. Además tienen una serie de sensores pues, para medir por el tamaño del agujero, la temperatura a la cual va bajando, etc. Y luego ya os digo que para sacar el cable, pues más o menos unas 10 horas. Y luego finalmente pues ya meten, ese es el agujero hecho, y finalmente pues ya van interviniendo los detectores. Quisiera enseñaros un vídeo sobre Antares. Este es el detector Antares, que como os he dicho estaba en el mar. Y bueno, ahí lo que estáis viendo es la boya. No se oye, pero tampoco pasa nada, yo lo cuento. Lo que se veía ahí era la boya, esa parte de amarilla grande es la boya que va a la parte de arriba de la línea para que esté bien vertical. Cuando se despliega una de estas líneas, pues hay que salir al mar y pasar allí por varios días, ¿no? Porque hay primero que ir hasta el sitio y bueno, son trabajos, estos son físicos los que hacen este trabajo, son físicos e ingenieros. Estos son estos tubos fotomultiplicadores, son los ojos del detector. Antes de lanzarlo al agua, pues hay que limpiarlo bien. Esta es el ancla del detector. Este ancla, bueno, aparte de tener mucho peso para que la línea no se vaya, tiene muchísimos sistemas muchos sensores, como por ejemplo pues, láseres de luz que sirven para calibrar todo el sistema. Son láseres que lanzan flashes de luz periódicamente para controlar, para monitorizar que todo funciona bien. También tiene, por supuesto, sensores de presión y de temperatura, sensores de corriente. Es muy importante conocer cuáles son las corrientes marinas y cuál es, por ejemplo, la inclinación de la línea, porque la línea rota, la línea se inclina, las líneas no están verticales, hay corrientes marinas que las mueven. Todo eso tiene que estar monitorizado porque es
luego fundamental para reconstruir la traza del muón. Y esto es, bueno, aquí vemos como por ejemplo están bajando como lo bajan de dos en dos de las plantas de este detector. ¿Y cuántos detectores necesarios? Son 300 metros de largo, lo que es la parte equipada, y cada 60 metros tres módulos. Y todo lo que veis aquí es la electrónica. Luego todo esto tiene que ir conectado pues, con un submarino. Bajo un submarino, esto está actualmente a unos 3.000 metros de profundidad. O sea, digamos, tenemos el suelo a 3.000 metros de profundidad, tenemos las líneas que tienen unos 400 metros de alta, la boya, y ya nada más, y arriba pues el océano. Vamos a mar. Esto todo se diseña y se construye para que dure la vida media del detector, ¿no? En este caso pues son 10 años. O sea, tú lo construyes para que esto te dure como poco 10 años. Todo, tanto las esferas TOS, que se llaman, son unas esferas especiales para aguantar la presión, estamos a 3.000 metros de profundidad, todas las conexiones de los cables, todo tiene que durar 10 años. De todos modos, en ese sentido, por ejemplo, para lo que son las comunicaciones, nos aprovechamos de todo lo que se conoce ya pues, de comunicaciones transatlánticas o interoceánicas, ¿no? de las compañías telefónicas, que eso lo tienen muy controlado. Lo que es todo novedoso es, por ejemplo, el despliegue de esta línea. Esto es algo que se ha inventado aquí, porque nadie antes había hecho algo de este tipo. Entonces, una vez se despliega todo, pues ya lo último es la boya esa amarilla que tenéis ahí. Si tenéis alguna pregunta sobre esto, pues nada, sin problema. Bueno, antes de instalar las 13 líneas del detector, pues por supuesto se hacen muchísimas campañas para demostrar que uno puede lanzar una, por lo menos. Y también pues muchas campañas de medida, por ejemplo, de la pureza del agua. El agua tiene que ser muy pura, muy limpia, pura de todo lo que es el agua del mar. Porque si no, pues claro, la luz que emite el muón no la ven estos detectores que están tan sensibles. De modo que hay muchos estudios. También el suelo tiene que ser pues, plano, en fin. Os quería enseñar finalmente un resumen de Amanda, del detector Amanda, para que vierais. Hay un problema con los códecs. Ahí parece que se veía. Ahí arriba. Vale. Bueno, este vídeo es que no se oye, pero está en inglés, o sea que tampoco. Yo por suerte me lo había imprimido porque me temía que a lo mejor no se va a escuchar. Entonces yo lo que puedo hacer es, esto dura 3 minutos, o sea que no es. Os puedo contar un poco lo que va diciendo en el vídeo, ¿no? Que no vaya muy coordinado, pero... Bueno, Amanda recuerdo que es el detector de neutrinos que está en el polo sur, y que en lugar de estar en el agua, está en el hielo. Esa es la característica diferencial de Antares. Pero la técnica es la misma. Bueno, lo que nos explica el vídeo es que el universo está lleno de misterios y que solamente podemos explorar una parte de él con el ojo humano, ¿no? El resto pues hay que hacerlo con otro tipo de detectores, como por ejemplo Amanda, ¿no? Que es un detector diseñado y construido para realizar astronomía de neutrinos.